Acaba de comenzar la programación cultural de otoño en la localidad de Cogolludo, con una oferta magnífica, sobre todo teniendo en cuenta algunos de los actos que ya se ha celebrado y de los cuales enseguida vamos a hablar. ¿Con quién? Pues con Javier Segura. Él es guía oficial de turismo, él es de Cogolludo, él es el titular de guiarteguadalajara.com y él es colaborador de la Mañana de Guadalajara, y aquí le tenemos en los estudios de esta casa. Buenos días, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? buenos días, José Luis. Bueno, decíamos que habéis comenzado ya y la verdad es que de haberlo sabido no me hubiera perdido la presentación de este libro, del cual enseguida vamos a hablar. No sin antes preguntarte, la programación de otoño, estamos hablando de todos los actos que vais a tener de aquí a ¿cuándo? Bueno, prácticamente todo el puente de diciembre. Ya llevamos desde varios años atrás queriendo hacer un otoño cultural, es decir, una serie Ujú. de conferencias, charlas acerca de temas relacionados con Cogolludo y, bueno, también con la Sierra Norte, que la tenemos al ladito de nuestra Villa Ducal. Para eso somos la entrada, la puerta de la sierra. Y empezamos este fin de semana, no, el pasado, el día 18 de noviembre, con un acto acerca bueno, de un soldado catalán llamado Pere Paisa, que estuvo en la Guerra Civil en Cogolludo durante un Ujú. año, el año 1937, y escribió un diario. Y ese diario pues lo ha ido recopilando su hija, que son naturales de Sant Cugat, y nos hemos puesto en contacto con ella para precisamente presentar ese libro que habla mucho de Cogolludo, de toda la zona y de la Guerra Civil, una contienda bélica que empieza a tener Ujú. bueno, pues mucho eco últimamente. Mm. La verdad es que, por eso te digo que seguramente fue la presentación de este libro, de este diario, fue algo seguramente súper interesante. Pere Paisa, Diario de Guerra 1936-1969, de Mallorca a frente de Guadalajara. Señor, vamos a hablar un poquito porque es una historia súper llamativa y evidentemente muy vinculada a Cogolludo, durante su etapa más crítica, que es durante la guerra, Sí. evidentemente, pero con posterioridad también, ¿no? ¿Quién era Pere Paisa? Pues Pere Paisa es un hombre catalán que, bueno, pues se va a hacer el servicio militar, la mili, a Palma de Mallorca, Ujú. y allí le pilla la guerra civil, Sí. empieza la contienda bélica española y le pilla en el bando nacional. Y desde allí pues empieza a moverse por distintos puntos de la península, y cuando van a venir a Cogolludo, claro, en ese momento el Levante era republicano, por lo tanto tienen que hacer una vuelta enorme Ujú. para llegar aquí a la provincia de Guadalajara. Se van de Barcelona a Sevilla, de Sevilla a Salamanca, luego a Valladolid, a Soria, Arcos de Jalón, Sigüenza, Jadraque, Espinosa y finalmente Claro, Cogolludo. todo esto en transportes militares o incluso caminando, porque evidentemente no podían atravesar las líneas de Levante, claro. Efectivamente, transporte militar, en tren principalmente y luego andando en muchas ocasiones, y en esa época que fíjate la dureza de entonces. Claro, entonces, un soldado catalán de 22 años, después de haber contraatacado en Mallorca precisamente, cuando trató de ser tomada pues por las tropas republicanas, es enviado a la península ibérica. Creo que antes de ser enviado a Mallorca para hacer el servicio militar, nunca había salido No, no, nunca había nunca sido había salido. Bueno, pues de Cataluña. en pocos meses no solo tiene que contraatacar con su batallón en Mallorca, sino le mandan a la península para hacer este recorrido desde Sevilla, Salamanca, hasta acabar en Cogolludo. ¿Y qué se encuentra en Cogolludo? Bueno, en Cogolludo llega y claro, estamos en la guerra civil, hay mucha hambre, mucha penuria, pero bueno, él tiene en su libro, en su diario, en las notas que escribe, hace mucha referencia a una señora, la señora Ignacia, que dice que Ajá. iba siempre con una cotorrita en el ¿Con una hombro, cotorra? sí, y que bueno, pues a los soldados sobre todo les trata muy bien, les da de comer, les da bollos, les da cama, porque claro, allí se dormía en cualquier sitio, era la guerra y todas las penurias que se debieron pasar fueron muy grandes. Y esta señora le hizo tanto bien que con el tiempo, después de acabar la guerra, fue a buscarla, pero ella ya había muerto Ajá. y siguió queriendo recopilar datos acerca de la familia para agradecerlo Mm. porque se sintió súper
protegido por esta Por mujer. esta señora, la señora Ignacia, que llevaba una cotorra en el hombro. Sí. Qué curioso. Parece ser que aquellos días de destrucción, aquellos días de guerra en Cogolludo, este soldado Pere Paisa los pasaba en la medida de lo posible distrayéndose, escribiendo lo que después se convertiría en el diario del cual estamos hablando e incluso dibujando, ¿no? Sí, dibujaba sobre una caja de munición, escribiendo, con mucho frío, mucho calor, mucho hambre, en las trincheras. Entonces, bueno, pues la guerra, como digo, es un desastre, una guerra civil mucho más, y en ese momento, que no había las comodidades de ahora, pues para un soldado catalán que nunca había salido de su casa, pasar también esa dureza, ese frío que había antes, ahora ya sabes que ahora Sí. no es lo mismo, ¿no? Pero en ese momento, pues bueno, pues lo debió pasar mal y se sintió agradecido por la gente que le ayudó allí en Cogolludo. Fíjate también, hay algunos entrecomillados extraídos de lo que escribió Pere Paisa, que dicen que cuando no había combates hablaban con el enemigo o que otras veces les hacían subirse a los tejados para disparar contra los aviones. Claro, eso no tiene ninguna lógica. Y él lo sabía, pero que no podían, dice que no podían hacer otra cosa, ¿no? Cantidad de anécdotas que relata este soldado que estuvo destinado en Cogolludo. Claro, en Cogolludo, pero luego, pues, si el que quiera dar una vuelta o quiere contactar con la oficina de turismo de Cogolludo, le vamos a poder explicar muy bien, Ajá. pues, todo dónde estaban las trincheras, los nidos de ametralladora, casas derruidas de militares. ¿Todo eso se puede visitar? Sí, se pone en contacto Ajá. con nosotros y bueno, pues podemos indicarles, bueno, al lado del castillo de Cogolludo, a 1 kilómetro más o menos, existe lo que le llaman la visera, que es, pues bueno, pues un observatorio, unas vistas espectaculares donde se ve quién viene. Estaba detrás de nosotros Madrid, con lo cual, pues, como el castillo anteriormente, ¿no? Que es de Sí. época árabe, pues visualizar a los enemigos que Sí. vienen. Y ya digo, luego también hay trincheras en Aleas, en Fuencemillán, la Torrecilla en Arbancón. Bueno, pues Ajá. hay un montón de restos todavía de la guerra civil que se puede, el que le Ujú. guste o le apasione un poco este tema, pues nos Ujú. puede preguntar. Volvemos a la figura de nuestro protagonista, Pere Paisa, que no estuvo toda la guerra toda la guerra en Cogolludo, ¿no? No, realmente estuvo un año en Ujú. Cogolludo. Sí. Luego ya va a ir hacia Cáceres y en Extremadura es herido y bueno, al final vuelve otra vez a Mallorca y una vez ya acabada la guerra, como digo antes, pues intenta visitar varias veces Ujú. Cogolludo. Es curioso porque gente de su destacamento lo hicieron en grupo y él no se enteró y fue Ah, solo, fue con la mujer ajá. y llegó en el año 71, tiene fotos, nos estuvo explicando la hija durante la conferencia una serie de fotos muy curiosas con esos coches de antes, ¿no? Ujú. Y, y bueno, pues cada vez que fue, pues preguntaba en el bar y preguntaba a la gente más mayor, oye, ¿os acordáis que yo estuve aquí en la guerra? O sea, intentando mm, Recopilar datos. sí, recopilar y para una persona que no era de aquí, de la provincia, Ujú. y que pues en una guerra se debe pasar mal, tiene bastantes buenos recuerdos de entonces, fíjate. Ujú. Se sintió Te si- bien recibido, bien acogido en Cogolludo, ¿no? Sí, A pesar de las circunstancias. sí, dijo que la gente era muy hospitalaria, muy cercana, que a la gente de fuera también le ayudó mucho y eso le marcó. Mm. Qué curioso que su batallón volvió a Cogolludo ya finalizada la contienda, un poco pues para, supongo que para, no sé, expresar ese mismo agradecimiento y él no se enteró. Claro, No, él en Extremadura fue herido y ya dejó de ser combatiente, claro, creo que es lo que decías antes, que sí. fue enviado a Mallorca y después de la guerra pues ya a su localidad de origen, donde bueno, pues desarrolló su vida, ¿no? Pero Fi- que no se enteró de que No. sus compañeros de armas habían vuelto a Cogolludo No, puede ser a lo mejor lo que hablamos, ¿no? Que como de ahí le destinaron a otro sitio, pues o debió perder el contacto Ah, o no claro. tenía relación. Pero sí es verdad que fíjate, con 94 años volvió por última vez a Cogolludo en O sea, 2008. que fue varias veces a Cogolludo Sí, ya sí, sí. En el desde el año 71. 71 y luego, pues incluso su hija ha venido ya 5 veces. Sí. La conocemos precisamente por eso, buscando documentación, Mm. porque su padre, pues tiene un grato recuerdo de Cogolludo. Y la última, fíjate, con 94 años. Murió en 2013, en octubre, con 99, bastante longevo. Y han querido, en modo de homenaje, hacer este libro con estas cartas que él escribió, poder recopilarlas y Mm. hablar de un tema que cada vez va Ah. creando más, bueno, pues
más conciencia, Sí. está más en boga, que es la guerra civil y más en nuestra provincia. Estamos hablando de que quienes han publicado ha sido su hija, Monse Paisa, y el hijo de su hija, el Sí, nieto, ¿no? Luis, el nieto. Luis Cadafalch Paisa, el nieto Ese, de sí. Pere Paisa. Son los que se han ocupado de recopilar, de seguir investigando y de sacar adelante este libro que eran ellos dos mismos los que lo presentaban en Cogolludo el pasado 18, ¿no? Eso es. Muy bien, pues interesantísimo documento, seguro, con muchos datos también del cogolludo, porque vosotros habéis aportado a la familia del combatiente Pere Paisa muchos datos, pero ellos también seguramente os han aportado muchos datos de... Eso es, entre todos pues hemos aportado unos datos. Fíjate, todos esos mallorquines que vinieron, luego les alojaban en casas de gente de Sí, Cogolludo, sí, y con el tiempo pues eran como uno más de la familia. ajá, Iban a gente de Cogolludo de Mallorca venían otra vez ellos a Cogolludo. sí, Era como hay muchos sitios, el tío tal, que estaba en la casa ah. durante muchos años, era como un familiar más que se llevaban muy, O muy sea, bien. que a lo mejor volvieron ya no solo, ya a nivel particular, ya no con todo el Sí, ya una batallón, vez acabada la guerra. o al contrario, decir, bueno, pues puestos a ir cuando las condiciones a lo mejor lo permitan, ir de vacaciones, pues a Mallorca, porque allí sé que tengo casa de aquel combatiente que estuvo en la mía durante la guerra, Claro, ¿no? porque durante mucho tiempo, por lo menos un año, estuvieron en la misma casa, con lo Mm, cual, pues fíjate, el sí, trato en esa época era todo mucho más cercano. Se notó que en una época difícil fue ayudado mucha esa persona, y al final pues crearon un vínculo de ir a Cogolludo y Mallorca, y así mucha gente que lo siguió haciendo durante muchos años. Pere Paisa, Diario de Guerra 1936-1969 de Mallorca a frente de Guadalajara. Este es el título del libro. Seguramente si lo buscamos enseguida lo vamos a encontrar y seguramente pues nos va a encantar leer ese retrato tan crudo por otra parte, ¿no? Sí. De lo que fue la guerra en Cogolludo, pues a través de los escritos pues de uno de los contendientes, ¿no? Uno de los soldados. Eh, Habéis comenzado la programación de otoño por todo lo alto, por lo que veo, ¿eh? Sí, y bueno, pues hablando de la guerra civil, el próximo día 9 de diciembre también pues hablaremos sobre el avance franquista y el coronel Marzo como protagonista. A ver, seguís hablando en este tema. Sí, porque la Asociación Histórica Frente de Guadalajara pues va a dar una conferencia. Hay un coronel que ya te diré el nombre Ujú. dentro de unos días para, Sí, bueno, pues es sorpresa, es que sorpresa, es no se puede sorpresa. contar. Está en activo y bueno, pues ya digo, hablará sobre el avance franquista, el coronel Marzo como protagonista, también sobre el patrimonio de la Guerra Civil Española en Cogolludo como elemento dinamizador del territorio y ejemplo de puestas en valor presentes y futuras en la provincia de Guadalajara, y va a ser súper interesante. Entonces, todas aquellas personas que les interese la contienda bélica española, la Guerra Civil, el próximo 9 de diciembre, sábado, pues tiene una cita en Cogolludo a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Ujú. ¿Por qué habéis elegido esta temática este año o ha sido casualidad? Bueno, realmente llevamos ya bastante tiempo detrás de la presentación de este libro, por Ah, lo vale. que significa cómo se vivió un soldado catalán la guerra aquí en Cogolludo. Ujú. Y luego, bueno, pues conozco a Ana Garrudo, que es la presidenta de la Asociación Histórica Frente de Guadalajara, y me Ujú. puse en contacto con ella, y aprovechando pues que hay un interés sobre la guerra Sí. civil últimamente, pues la invité con mi compañera de la oficina de turismo para poder venir a dar una conferencia, y viene un coronel, como te digo, que ya te Ujú. diré el nombre, Sí. y va a ser bastante interesante porque mucha gente nos está preguntando sobre este tema. Ujú. Muy bien. No sé si tenemos más actos programados Bueno, para este sí, otoño. tenemos el día 6 de diciembre, siempre a las 7 de la tarde. El presidente de la Asociación de Amigos de Alcorlo, Agustín, pues va a dar también una conferencia, y tiene muchas imágenes inéditas de fotografías, de vídeos sobre Alcorlo antes de que fuera el pueblo hundido bajo las aguas. Va a Sí. ser muy interesante, además tiene muchos datos, lo vive mucho, y seguro que va a gustar. Y también el día 8, viernes, pues a las 7 de la tarde, Alfonso Domingo, el cazo Ajá. para todos los Para que los le conocen, amigos. para los amigos, pues es la voz de la sierra. Realmente
va a recitar poesía, sobre todo de los pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara. Nos va a hablar bueno, cómo viven, lo que necesitan en poesía. Y bueno, es una persona entrañable, agradable, que conocemos desde hace mucho tiempo y que seguro es un éxito su presencia. Alfonso, si no me equivoco, es de Arroyo de las Fraguas, ¿no? Eso, es de Arroyo de Fraguas, que Arroyo de siempre Fraguas. participa, está muy involucrado con la Sierra Norte. En las últimas ediciones que se han hecho sobre la sierra, pues siempre es una voz muy importante de toda esta zona y seguro que nos va a deleitar mucho con todos sus versos. Ya tiene varios libros, incluso hay uno del Sorbe Albornova, y son pues relatos de la gente sencilla, de vive en los pueblos y lo que vicisitudes o positivas o negativas que pasan, contadas, relatadas por él, y ya digo que seguro que va a gustar mucho. Un relato en ocasiones costumbrista, ¿no? En otras ocasiones mucho más sentido, ¿no? De su sierra, de la Sierra Norte Sí. de Guadalajara. Digo su sierra porque de tanto y tan intensamente la siente. Alfonso. Muy bien. Decíamos que esta actuación es una especie de, sí, básicamente una sesión de poesía, ¿no? Sí, va a recitar de todas las poesías que ha hecho desde muy joven, pues las más relacionadas un poco entre Cogolludo y la Sierra Norte, Sí. y algunas últimas que ha hecho que son muy buenas y reclama sobre todo Muy esa reivindicativa, atención muy sí. reivindicativa, sobre Sí. todo pues esa atención a la Sierra Norte, esa atención a esos pueblos pequeños que cada vez se van abandonando más, que en un momento dado pues sí, que prometen mucho, pero que luego realmente el día a día es duro, y él, pues bueno, como buen juglar de la zona del siglo XXI, pues nos lo va a contar todo. ¿Qué día es? El día 8, el viernes El 8 a viernes las 8. 7 de la tarde. ¿Y la otra actividad de la que nos has La, hablado? la de Agustín sería el día 6. Además hablará de un famoso partido, el último que se disputó entre Cogolludo y Alcorlo, que ¿Sí? hubo polémica allí de fútbol, allí en Alcorlo. ¿Sí? Hay todavía gente que vive de esos dos bandos de fútbol, y bueno, pues también nos ¿Qué contarán. pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, tuvo que casi suspenderse ¿Que no era fuera por... de juego o qué? Ah, estaba el campo un poquito inclinado, y ah, bueno, pues al final, vale. y ya te digo, ya no quiero adelantarlo por no pisarle lo que va a contar, pero la verdad que va a estar muy entretenido. Y luego, sobre todo, pues ya digo, para los amantes de la historia, el día 9, Asociación Histórica Frente de Guadalajara, a las 7 de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cogolludo. Pues si tenéis muchísimas actividades preparadas y por supuesto otras que son fijos en la quiniela, como es la magnífica visita que hacéis al Palacio Ducal de Cogolludo, o a otros lugares que también se visitan en Cogolludo, ¿no? Sí, la verdad que, mira, este sábado, el 25 de noviembre, hace 522 años que murió el primer duque de Medinaceli, don Luis de la Cerda, descendiente de Alfonso X el Sabio y además nieto del famoso Marqués de Santillana. Sí. Es el quien hace glorioso el pasado más glorioso de Cogolludo con el ensanche renacentista, la construcción del primer monumento erigido en estilo renacentista fuera de Italia, y una muralla que rodeaba toda la villa, abrazaba Cogolludo con sus 40 torres, 5 puertas y prácticamente 2 kilómetros. A partir de ahí, el patrimonio va creciendo, sobre todo el siglo XVI es enorme en cuanto a patrimonio, y fíjate, pues palacio, las dos iglesias, los dos conventos, las 17 ermitas que hubo. Bueno, ahora tenemos 5, pero tenemos ubicación de dónde estaban las demás y hay restos. Dos lavaderos, la muralla. Bueno, tenemos, ya digo, que un montón de Sí. posibilidades para que le guste la historia, comer bien, porque sabes la gastronomía de Cogolludo como es. Bueno, pues las tradiciones, pues disfrutar de una mañana bonita, una tarde también pues soleada, esperemos, y si no, pues que no haga aire, porque sin aire la verdad que se pasa todo mucho mejor. Muchas gracias, Javier Segura, guía oficial de turismo, allí en Cogolludo, o donde te llamen Sí. a través de Guiarte Guadalajara, de la página web que gestionas. Y muchas gracias por acercarte de nuevo a la mañana de Guadalajara, pues a traernos todos estos temas tan interesantes. Gracias y nos vemos por tu pueblo. Pues un placer, mucha salud para todos y un abrazo.